Supercrack Estrella presenta. Un hombre y un niño viajaron desde el futuro al pasado Gettysburg el 19 de noviembre de 1863. Foto que Andrew Basiago usa para probar que estuvo en Gettysburg. Otra para probar que un ser dimensional también estuvo presente. Un poco de contexto. Cuando Basiago se presentó en 2016, caí en la madriguera de las locas historias de este hombre. Al igual que su artículo que prueba la existencia de vida en Marte, su evidencia fotográfica aquí consiste básicamente en hacer zoom y usar su imaginación. Hay una entrevista enloquecedora con Arbel. Convence a Art de que la razón por la que la cara del niño en la foto está tan borrosa se debe a la naturaleza del viaje en el tiempo, convirtiendo el punto en una prueba más. También habla de la tercera foto, lo que rara vez hace. Hay algo que se parece un poco a una figura fantasmal y afirma que es algún tipo de ser que se está materializando en la realidad. Nunca he leído su libro sobre Marte, pero básicamente contó toda la historia en una entrevista de 6 horas que hizo y que con gusto enlazaré si hay interés. Si la gente lo disfruta tanto como yo, incluso estaría dispuesto a repasar mis entrevistas favoritas y dar un resumen de sus diversas aventuras no cubiertas en el episodio. Hay muchísimas. Incluyendo encuentros con extraterrestres. Christopher Oakley, profesor de nuevos medios en la Universidad de Seville, Carolina del Norte, anunció el descubrimiento de una nueva fotografía del presidente estadounidense Abraham Lincoln, tomada el día de su famoso discurso de Gettysburg, cerca de Washington D.C., el 19 de noviembre de 1863. Este fue uno de los momentos más célebres de la historia de Estados Unidos y de la Guerra Civil estadounidense, que posteriormente se transformó de una lucha por reintegrar a los estados rebeldes a la Unión a un esfuerzo por refundar la nación estadounidense sobre los principios de la Declaración de Independencia. Sin embargo, solo existen 9 fotografías de ese día, y hasta ahora, los investigadores solo habían confirmado la presencia de Lincoln en una imagen, tomada por el fotógrafo David Bachrach cuando tenía 18 años. Oakley, de 51 años y antiguo animador de Disney, realizó el descubrimiento el 5 de marzo, el cual se describe en el sitio web del Smithsonian y en la edición de octubre de la revista. Oakley, un entusiasta de Lincoln desde hace mucho tiempo, llevaba 2 años trabajando con un grupo de estudiantes en el proyecto Lincoln Virtual, cuyo objetivo era reconstruir en 3D la escena del famoso discurso para el 150 aniversario del evento, que se celebrará el próximo noviembre. El programa consistía en estudiar minuciosamente fotografías para reconstruir el paisaje circundante y compararlas con otras imágenes de Lincoln, tomadas en diferentes momentos. Oakley y sus estudiantes también revisaron los archivos de la Biblioteca del Congreso, que ha digitalizado los más de 7.000 negativos de la Guerra Civil que conserva desde 2002. Entre las fotografías del evento conservadas por la biblioteca se encontraba una tomada por el fotógrafo profesional Alexander Gardner, que mostraba una gran multitud. En mi canal Supercrack Estrella encontramos también en esa fotografía un viajero del tiempo, es un hombre que claramente se está llevando un teléfono móvil al oído, aquí te lo muestro en este video. En 2007, el historiador aficionado John Richter afirmó que un hombre a caballo en la foto era el presidente Lincoln, pero su afirmación fue recibida con cierto escepticismo, y también con cierto apoyo, por parte de los académicos. Oakley quiso llegar al fondo del asunto, pagó $73 por una imagen de alta resolución del negativo y comenzó a estudiarla con detenimiento. Se trataba de una fotografía tomada por Gardner con una técnica novedosa para la época, el estereoscopio. La imagen se obtenía con 2 lentes colocadas a corta distancia entre sí, las cuales, al observarse a través de un instrumento especial, se combinaban para formar una única imagen tridimensional. La imagen que Oakley analizó fue la tomada con la lente izquierda, la que presentaba el menor deterioro. Oakley observó con atención al hombre a caballo que Richter afirmaba era Lincoln, y se convenció de que se trataba de un simple oficial. Tenía el pelo demasiado largo, la barba demasiado espesa y llevaba charreteras, algo que Lincoln jamás usó. Pero entre el público podemos ver un hombre que sostiene algo en la mano y se lo lleva al oído, es un viajero del tiempo que habla con un teléfono móvil. Sabemos que en esa misma foto también está un niño que es un viajero del tiempo, este niño es Andrew Basiago, este niño ya de adulto contó que era un viajero del tiempo cuando aún era niño, por lo que podemos ver en esta fotografía hay 2 viajeros del tiempo, el hombre que está cerca del presidente con un teléfono móvil y el niño viajero del tiempo llamado Andrew Basiago.
Para consolidar su descubrimiento, Oakley descargó un retrato del perfil izquierdo de Lincoln, tomado por Gardner, de los archivos de la Biblioteca del Congreso, lo recortó en Photoshop, lo redujo de tamaño y lo superpuso al rostro en la imagen estereoscópica. Todos los rasgos, la mandíbula, la barba, el cabello, los pómulos, las cejas pobladas, las orejas, coinciden a la perfección, explicó. Además, Lincoln también aparecía en el lugar exacto donde pronunció el discurso, según se reveló al comparar 4 fotografías distintas de la ceremonia. Oakley también afirmó haber descubierto a Gardner, hasta ahora considerado el autor de la fotografía, sonriendo en la imagen, no muy lejos de la cámara, lo que significa que la fotografía fue tomada por su asistente. También en este caso, la identificación de Lincoln ha dividido a los estudiosos. Richter, por ejemplo, se ha mantenido firme, mientras que Harold Holzer, director de la Fundación del Bicentenario de Lincoln, quien previamente había apoyado el descubrimiento de Richter, se ha alineado con Oakley, afirmando que la identificación es indiscutible y que la técnica utilizada para demostrarla es simplemente asombrosa. Oakley, por su parte, respondió: "Lo único que puedo decir es que he esculpido a Lincoln, lo he dibujado, lo he pintado y he creado animaciones de él. He estado observando su rostro durante casi 50 años, y en marzo pasado, a las 3 a.m., en mi estudio, me devolvió la mirada". Andrew Basiago afirma haber sido teletransportado a Marte más de 40 veces, algunas de ellas en misiones secretas de la CIA. Decenas de fanáticos de los ovnis se acercaron hasta la localidad argentina de Capilla del Monte para escuchar las experiencias del abogado estadounidense Andrew Basiago, quien afirma haber sido teletransportado a Marte más de 40 veces, algunas de ellas en misiones secretas de la CIA, informa EFE. Basiago, ponente estrella del 17 Congreso Internacional de Ovnilogía que se celebra en esta ciudad hasta este domingo, relató los viajes que realizó al planeta rojo entre 1981 y 1984, en los que asegura haber coincidido con el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Nos subían de a 10 a un ascensor, que durante unos 15 minutos cambiaba de forma y cuando se abría la puerta, estábamos en una base espacial en Marte, aseguró y describió a este planeta como un desierto con olor a bafles quemados. Sin embargo, es habitable por humanos, solo un poco difícil respirar al principio, como si se estuviera en el pico de una montaña muy alta, describió Basiago. Según su relato, cuando viajó ya había algunos humanos tratando de construir lugares para vivir ahí, aunque, lo que más llamó su atención, fue la civilización que, aseguró, existe en el inframundo del planeta vecino, la cual visitó guiado por un local. Un humanoide nos recibió una vez, nos comunicamos por telepatía y nos llevó al lugar que construyeron en el interior del planeta, relató el estadounidense, quien se confesó admirador de aquella ciudad. Parece hecha por Gaudí, está llena de formas armónicas y curvas, describió Basiago. El hombre que fue teletransportado a Marte más de 40 veces. Andrew Basiago afirma haber sido teletransportado a Marte más de 40 veces, algunas de ellas en misiones secretas de la CIA. Decenas de fanáticos de los ovnis se acercaron hasta la localidad argentina de Capilla del Monte para escuchar las experiencias del abogado estadounidense Andrew Basiago, quien afirma haber sido teletransportado a Marte más de 40 veces, algunas de ellas en misiones secretas de la CIA, informa EFE. Basiago, ponente estrella del 17 Congreso Internacional de Ovnilogía que se celebra en esta ciudad hasta este domingo, relató los viajes que realizó al planeta rojo entre 1981 y 1984, en los que asegura haber coincidido con el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Nos subían de a 10 a un ascensor, que durante unos 15 minutos cambiaba de forma y cuando se abría la puerta, estábamos en una base espacial en Marte, aseguró y describió a este planeta como un desierto con olor a bafles quemados. Sin embargo, es habitable por humanos, solo un poco difícil respirar al principio, como si se estuviera en el pico de una montaña muy alta, describió Basiago. Según su relato, cuando viajó ya había algunos humanos tratando de construir lugares para vivir ahí, aunque, lo que más llamó su atención, fue la civilización que, aseguró, existe en el inframundo del planeta vecino, la cual visitó guiado por un local. Un humanoide nos recibió una vez, nos comunicamos por telepatía y nos llevó al lugar que construyeron en el interior del planeta, relató el estadounidense, quien se confesó admirador de aquella ciudad. Parece hecha por Gaudí, está llena de formas armónicas y curvas, describió Basiago.
El abogado estadounidense afirmó ser consciente de que todo esto es difícil de creer, aunque aseguró que los sucesivos gobiernos de su país experimentan en este campo desde hace décadas. Según Basiago, su primera experiencia en teletransportación ocurrió cuando tenía 6 años, convocado para el proyecto Pegasus por su padre, que en ese momento era jefe ingeniero de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, DARPA, por sus siglas en inglés. El abogado ha recorrido el mundo relatando sus experiencias, recogidas en el informe El descubrimiento de vida en Marte, que fue publicado en 2008. También participa en el Congreso la nieta del expresidente estadounidense Dwight Eisenhower, Laura Eisenhower. ¿A dónde viajó Basiago durante estos experimentos? Varios de sus viajes lo llevaron al siglo XIX. En una ocasión, se encontró en Gettysburg el 19 de noviembre de 1863, el día en que el presidente Abraham Lincoln pronunció su famoso discurso de Gettysburg. Según cuenta Basiago, iba disfrazado de corneta de la Unión. Sin embargo, sintió que sus zapatos enormes llamaban demasiado la atención, así que se alejó de la multitud, solo para ser fotografiado, como se puede ver en la supuesta foto de arriba, con flechas azules añadidas. Aquí explico con más detalle esta peculiar fotografía. Basiago también viajó al Teatro Ford la noche del asesinato del presidente Lincoln. De hecho, lo hizo varias veces, incluso se encontró consigo mismo en 2 ocasiones, aunque nunca presenció el asesinato. Según cuenta, cada viaje fue ligeramente diferente al anterior, lo que llevó a Basiago a creer que no se trataba simplemente de viajes en el tiempo. Estaba siendo enviado a realidades alternativas ligeramente diferentes en líneas temporales adyacentes. Viajes a Marte. Finalmente, no olvidemos los viajes de Basiago a Marte. En la década de 1980, mientras trabajaba para el proyecto Pegasus, utilizó la mencionada sala de salto para teletransportarse al planeta rojo con la misión expresa de actuar como embajador ante la civilización marciana. Sus compañeros de viaje, William Stillings y el presidente Barack Obama, entre otros. Durante sus aventuras en el planeta rojo, Basiago afirma haber encontrado muchas cosas extraordinarias, entre ellas dinosaurios gigantescos y lo que describió como hombres escorpión humanoides. De hecho, según Basiago, se sabía que los dinosaurios marcianos que vagaban por la superficie devoraban a cualquier humano que se perdiera en ella. En efecto, según cuenta Basiago, el proyecto Pegasus reveló que Marte era un lugar extraordinario y peligroso. Un impacto planetario. Hoy, el nuevo proyecto Pegasus, con Andrew D. Basiago al frente, al parecer presiona al gobierno de Estados Unidos para que divulgue públicamente su tecnología de teletransportación. Creen que esto beneficiaría a la humanidad en su conjunto y haría que el transporte, tanto en la Tierra como a través del cosmos, fuera instantáneo y ecológico. O algo así. En cualquier caso, la historia de Basiago está lejos de terminar. Si bien la predicción del Bot 9 en 2009, de que tendría un impacto planetario como denunciante del gobierno nunca se materializó, tiene nuevos planes. En concreto, pretende presentarse a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ya lo intentó por primera vez en 2016. En 2016, Andrew D. Basiago será candidato a la presidencia de los Estados Unidos bajo el lema Andy 2016, un tiempo para la verdad. Su promesa: guiar al pueblo estadounidense hacia una nueva era audaz de verdad, reforma e innovación, tan grande como ellos mismos. Para ser honesto, en este punto no me opongo del todo a la idea. El Pan Galactic Gargle Blaster es una bebida inventada por el expresidente del universo, Sapod Beble Brooks. Se dice que beber un Pan Galactic Gargle Blaster es como si te aplastaran el cerebro con una rodaja de limón envuelta en un gran lingote de oro. Algunas tecnologías del futuro entregaron estos viajeros del tiempo en 1863 como pruebas de estas historias. Aquella mañana se construyó en el Palacio Real un estudio nunca antes visto. El fotógrafo de la reina Isabel II, Jean Laurent, trajo a Madrid al inventor de una técnica desconocida en España hasta entonces: la fotoescultura. François Guilleme, 1830-1905, la patentó en el París de 1860 con un objetivo: obtener una obra tridimensional con absoluta fidelidad. El proceso era complejo, pero rápido. Bastaban 10 segundos y una sesión. Ahora bien, necesitaba 24 cámaras para ello. La Galería de las Colecciones Reales ha recuperado 39 piezas que, hasta el 18 de enero, en la Sala Borbones, desvelarán al público este antecedente del 3D. En aquella época era una técnica que no existía, es muy sorprendente, ha subrayado Leticia Ascoe, comisaria y conservadora de escultura del Museo del Prado.
Las obras, que están realizadas en diversos materiales, tamaños y formatos, representan a miembros de la familia real, así como a otras personalidades del momento. Para llevarla a cabo, Guillem colocaba las 24 cámaras en forma circular con el protagonista en el centro, de tal modo que todas disparasen a la vez sus fotografías. De este modo, conseguía 24 placas fotográficas con 24 siluetas del retratado. A continuación, para componer la imagen tridimensional, utilizaba una linterna mágica y un pantógrafo, un dispositivo mecánico usado para copiar imágenes acoplado a una máquina de corte que transfería los perfiles a un bloque de arcilla. Las piezas solían finalizarse en porcelana blanca sin esmaltar, pero también en otros materiales, como terracota, escayola o bronce. Su producción solo tuvo lugar entre 1860 y 1868, debido principalmente a su elevado coste. De hecho, llegó a arruinarse al poco tiempo, dejándola de lado y encarando otros retos. Él siguió su carrera como fotógrafo y como escultor, pero no volvió a emplear una técnica que luego se ha ido desarrollando hasta llegar al 3D de la actualidad, ha señalado Asque. OVNI en Madrid y otro accidentado en Missouri en 1863 y 1865. Pruebas de máquinas del tiempo. El OVNI de Madrid. La realidad de los ovnis siempre ha sido ocultada. Llevan aquí miles de millones de años, hay muchas pruebas y vestigios, pero estos dos casos son desconocidos en España y Latinoamérica. Se dice que se empezaron a ver masivamente a partir del 24 de junio de 1947, cuando el experimentado piloto Kenneth Arnold vio una flota de 9 platillos haciendo cabriolas cerca del Monte Rainier en Washington, Estados Unidos. La noticia salió hasta en la agencia Associated Press. Eran discos como platillos volantes, explicó. Y desde entonces quedó el nombre universal de platillos volantes. En España, un país donde efectivamente no parece haber inteligencia terrestre, también hay referencias en prehistoria, Edad Media y en el siglo XIX en Madrid en 1863. Así se describía en la prensa de época un ovni visto en el cielo que causó conmoción. La última noche se observó en el horizonte un cuerpo luminoso que apareció hacia el este, y de inmediato se pensó que era un cometa. Era de color rojizo y en su parte más alta podía verse un apéndice o corona, que está indudablemente envuelta en llamas. Mantuviese mucho tiempo estacionaria, pero más tarde empezó a moverse rápidamente en diferentes direcciones, horizontalmente, elevándose o descendiendo. Artículo original en un periódico de la Biblioteca Nacional de Madrid del viernes 14 de agosto de 1863, edición número 226 en una sección encabezada como interior. La presencia de extraterrestres fue posteriormente confirmada en el siglo siguiente, cuando los mejores jugadores del mundo, procedentes lógicamente de Cantabria, empezaron a irrumpir en el campeonísimo y Real Madrid, como Gento, Marquitos, Aguilar, Santillana, Munitis y Canales, al igual que puede calificarse de extraterrestre la mítica alineación de la Gimnástica de Torrelavega, que entrenaba Carrete, que empató en la Copa con el Barça en el Nou Camp. El ovni de las rocosas. En fuentes privadas en la prensa de la época o en algunos libros como UFO Vision, The Mystery of a Machine to Go Through the Air de W. Chalker, publicado en 1982, se documenta de una curiosa historia de un ovni accidentado, antes del más famoso caso, el del ovni estrellado en Roswell de 1947. La historia es de nuevo increíble. James Lumley, un viejo e incrédulo trampero de las montañas rocosas, que pasó a los anales, vio algo que nunca olvidaría. Dejemos que nos lo cuente telepáticamente él mismo. El cielo y yo. Aquella soleada tarde estaba por las montañas rocosas preparando trampas para osos. Me sentía muy bien y todo discurría con plena tranquilidad y el lógico aburrimiento, pero gran respeto que tienes cuando estás solo en la salvaje naturaleza. Había parado cerca de Everett House por unos días. Creo recordar que era a mediados de septiembre de 1865. Estaba cansado y llegaba el ocaso. El sol se ponía entre las montañas, dándome los últimos cálidos rayos de luz del día. El sol creador estaba rojo y al mirar al cielo me estremecí como si me enviara el mensaje secreto de que iba a pasar algo. Estaría a unas 75 o 100 millas de las cataratas de Missouri Alto en una zona que llaman Cadote Pass. Es una zona hermosa, te sientes cerca de Dios. Hay espíritus danzantes, que dicen que son de indios muertos, que te susurran cuando estás solo en las alturas. El cielo al fondo enviaba mensajes de amor. Tenía sed y me paré a beber en un riachuelo.
Miré al cielo pensando qué pequeños somos y lo que grande es el universo, y me sentí feliz y reconfortado de pensar que aunque fuera insignificante, estaba protegido por una gran mano que nos mece desde las estrellas. El monstruo. Estaba con estos pensamientos cuando vi algo increíble. No había bebido y creía estar soñando. ¿Qué era aquella cosa? ¿Un dios bajado del cielo? ¿Una esfera de las estrellas? ¿Un barco que volaba? ¿Qué demonios podía caer del cielo a tanta velocidad? No sé lo que era. Nunca antes lo había visto. Y lo que vi después es algo que sé que es real pero que nadie jamás me creará. Me tomarán por loco, pero yo lo toqué con mis propias manos. Yo vi aquellos jeroglíficos no humanos. Yo lo vi, se trataba de un cuerpo luminoso de enorme brillantez que bajaba de los cielos en dirección este. Fue claramente visible al menos durante unos 5 segundos. Entonces ocurrió lo peor: explosión colosal. Explotó. Aquella cosa explotó con un estruendo colosal. Se partió en dos, parecía un cohete en el cielo que se dividía en dos. Unos pocos minutos después oí otra gran explosión. Un enorme estruendo se oyó por todo el bosque. Parecía que un planeta había caído de repente en la Tierra. Era algo apocalíptico. Se veía fuego y humo a lo lejos. Tenía miedo y grité y corrí, pero no sabía a dónde. Entonces me sentía muy solo. Pensé que era algún explosivo. ¿Pero qué diantres podría explotar en el cielo? Era un objeto que parecía no natural, sino artificial. ¿Qué era? Pensaba muchas cosas mientras me encontraba aturdido. Vi a los pájaros y algunos animales como osos y ciervos correr en dirección contraria donde habían caído las bolas. En el suelo se veían montones de pájaros y animales muertos, la gran señal de la llegada. Tampoco olvidaré el olor. Era inconfundible, un olor como a fuego y sulfuro, como algo quemado. Nunca había olido algo semejante. Olía peor que el sobaco de Billy Jones después de un mes sin bañarse. Pensé en huir y volver para casa. Me encontraba a unas 2 millas donde había caído la cosa. Estaba acojonado. El hecho salió publicado en la prensa de la época. En fin, amigos de Supercrack Estrella, opinar sobre este tema.